Durante el mes de agosto, cuando la Iglesia celebra tantas advocaciones marianas, desde la Asunción hasta Nuestra Señora de los Ángeles, nos preguntamos, ¿por qué la Santísima Virgen ha elegido manifestarse tantas veces a lo largo de la historia? Decidimos explorar este hermoso tema ante las numerosas celebraciones que honran a María Santísima durante este tiempo sagrado, reconociendo que cada aparición aprobada por la Santa Madre Iglesia representa un momento extraordinario, donde el cielo toca la tierra, donde la Madre de Dios se acerca a sus hijos para guiarlos, consolarlos y recordarles el camino hacia su Hijo. Jesucristo en la Madre de América se revela al humilde Juan Diego en las tierras del Tepeyac, donde una vez se alzaba un templo pagano. La providencia divina tenía preparado un encuentro que cambiaría para siempre la historia de American Era. El año 1531, apenas 4 décadas después de la llegada de los españoles, cuando un indígena chichimeca llamado Juan Diego caminaba hacia Atletelalco para participar en la Santa Misa en el aire matutino del 9 de diciembre, llevaba consigo algo especial, una presencia que pronto se revelaría como la más dulce de todas las madres. Mientras ascendía por la colina, Juan Diego escuchó una música celestial que provenía de la cima del cerro. Era un canto tan hermoso que parecía superar el de todas las aves más melodiosas del mundo. Cuando la música cesó, una voz suave y maternal lo llamó por su nombre desde lo alto: Juanito, Juan Dieguito. Al dirigir su mirada hacia el lugar de donde provenía la voz, se encontró con una visión que jamás podría olvidar. Una hermosa señora, resplandeciente como el sol, vestida de manera que revelaba su noble dignidad. La aparición de la Virgen María a Juan Diego no fue simplemente un evento sobrenatural, sino un acto de amor maternal hacia todo un continente que comenzaba a recibir la luz del Evangelio. La Santísima Virgen se presentó como la Madre del verdadero Dios, por quien se vive, utilizando conceptos que el corazón nahuatl podía comprender perfectamente. Su rostro mestizo, su vestimenta llena de símbolos que hablaban tanto a la cultura indígena como a la española, revelaba el plan divino de unir a todos los pueblos bajo su manto maternal. El milagro de la tilma de Juan Diego, donde quedó impresa la sagrada imagen, constituye uno de los signos más extraordinarios que Dios ha otorgado a su Iglesia. Los estudios científicos han confirmado que la imagen no fue pintada con manos humanas, que los colores permanecen frescos, después de casi 500 años, y que los ojos de la Virgen reflejan las figuras de quienes estuvieron presentes en el momento del milagro. Esta imagen se convirtió en el instrumento principal para la evangelización de México, logrando en pocos años la conversión de millones de indígenas al cristianismo. La devoción guadalupana transformó no solo la vida espiritual de México, sino que se extendió por toda América Latina, convirtiéndose en el corazón de la identidad católica continental. La Virgen de Guadalupe es proclamada patrona de América, y su festividad del 12 de diciembre une a millones de fieles, que reconocen en ella a la Madre que cuida especialmente de los más pobres y sencillos. Su mensaje de amor y esperanza continúa resonando en nuestros días, recordándonos que Dios elige a los humildes para realizar las obras más grandes de su reino. La medalla milagrosa, París, 1830, en Santa Catalina Labouré, y el regalo celestial para toda la humanidad en el corazón de París, en plena efervescencia de una Francia que aún se recuperaba de los traumas revolucionarios. Vivía una joven novicia de las Hijas de la Caridad llamada Catalina Labouré. Era una mujer sencilla, de oración profunda, que había llegado al convento de la Rue de Bac, siguiendo la llamada de Dios al servicio de los pobres. Lo que no sabía Catalina era que la providencia la había elegido para recibir uno de los regalos más preciosos
que María Santísima daría a la humanidad. La medalla milagrosa en la noche del 18 al 19 de julio de 1830, mientras las hermanas dormían. Catalina fue despertada por la presencia de un niño luminoso que la invitó a seguirlo hasta la capilla. Allí, en el silencio sagrado del templo, la esperaba la Santísima Virgen María, sentada junto al altar, como una madre que aguarda a su hija durante 2 horas. María habló con Catalina como una madre habla con su hija predilecta, confiándole secretos sobre los tiempos difíciles que se avecinaban para Francia y para la Iglesia, pero también promesas de protección y bendiciones especiales. El 27 de noviembre de 1830, fecha que quedaría grabada para siempre en la historia de la devoción mariana, la Virgen se apareció nuevamente a Santa Catalina durante la oración vespertina. Esta vez, María se presentó de pie, vestida de blanco y azul, con rayos de luz saliendo de sus manos extendidas. Sus pies descansaban sobre un globo terrestre, aplastando la cabeza de una serpiente. Alrededor de la visión aparecieron las palabras: An María, sin pecado concebida, ruegad por nosotros que recurrimos a vos. La Virgen mostró entonces a Catalina el reverso de la medalla, la letra M, coronada por una cruz, los sagrados corazones de Jesús y María y 12 estrellas que representaban a los 12 apóstoles y a las 12 tribus de Israel. Ahora escribe en los comentarios: yo soy guiada, protegida y fortalecida por los ángeles del bien. Esta afirmación sella tu energía con la fuerza de los ángeles e impide que cualquier sombra se acerque. Ahora sigue conmigo. Cada elemento tenía un significado profundo. La M representaba el nombre de María. La cruz recordaba la redención obrada por Cristo. Los corazones simbolizaban el amor infinito de Jesús y María por la humanidad. Y las estrellas indicaban que María es la nueva Eva que aplasta la cabeza de la serpiente antigua. El impacto de la medalla milagrosa fue inmediato y extraordinario. Millones de copias se difundieron por todo el mundo, acompañadas de conversiones espectaculares, curaciones milagrosas y graciases. La medalla se convirtió en un sacramental querido por fieles de todas las clases sociales, desde emperadores hasta los más pobres de los pobres. La misma Santa Catalina, que permaneció en el anonimato durante décadas, fue testigo silencioso de cómo el regalo de María transformaba vidas y fortalecía la fe en tiempos de persecución. En la Salat, Francia, 1846, el llanto de la madre por la conversión de sus hijos en las montañas de los Alpes franceses, donde el aire puro y la belleza del paisaje elevan naturalmente el espíritu hacia Dios. Dos pastorcitos vivían ajenos a los grandes acontecimientos del mundo. Melanie Calvat, de 15 años, y Maximin Girirod eran niños sencillos que cuidaban el ganado en las alturas, cercanas a la pequeña aldea de la Salat. El 19 de septiembre de 1846, mientras buscaban sus vacas después de la siesta, se encontrarían con una visión que marcaría sus vidas para siempre y que conmovería profundamente a la Iglesia Universal. Así, este mensaje ha tocado tu corazón hasta aquí. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las luces espirituales que pueden cambiar tu camino en este mundo. Sobre una roca envuelta en una luz brillante apareció una mujer hermosa que lloraba amargamente con el rostro entre las manos. Los niños se acercaron sin temor, atraídos por una mezcla de compasión y curiosidad. Cuando la misteriosa señora levantó el rostro, pudieron ver que vestía un traje blanco resplandeciente con un delantal amarillo, un pañuelo blanco sobre los hombros y una corona de rosas en la cabeza. En su pecho brillaba un crucifijo rodeado de instrumentos de la pasión: martillo, tenazas y clavos. La bella señora comenzó a hablar con los pastorcitos en francés, pero luego cambió al dialecto local para asegurar que comprendieran perfectamente su mensaje.
Sus palabras revelaban el dolor maternal de quien ve a sus hijos alejarse del camino de la salvación. Si mi pueblo no quiere someterse, me veo obligada a dejar caer el brazo de mi hijo. Es tan fuerte y tan pesado, que ya no puedo sostenerlo. Anne les confió explicando cómo los pecados de los hombres, especialmente la blasfemia y la profanación del domingo, atraían el castigo divino. El mensaje de la Salet era un llamado urgente a la conversión, pero también una promesa maternal de intercesión. La Virgen explicó a los niños cómo las cosechas se perdían, cómo la mortalidad infantil aumentaba y cómo estos sufrimientos eran consecuencia del alejamiento de Dios. Sin embargo, su llanto no era de desesperación, sino de amor maternal que sufre por sus hijos descarriados. Haced que esto sea conocido por todo mi pueblo. Les encargó antes de elevarse hacia el cielo y desaparecer en la luz. La aparición de la Salet fue reconocida oficialmente por la Iglesia en 1851, y desde entonces se ha convertido en un centro de peregrinación donde miles fieles acuden a escuchar el llamado maternal a la conversión en el santuario construido en el lugar de la aparición. Recuerda a todos los visitantes que María es la Madre que llora por nuestros pecados, pero que también intercede constantemente ante su Hijo para obtener el perdón y la misericordia. El mensaje de la Salet continúa siendo profundamente actual, invitando a cada generación a examinar su conciencia y a volver al corazón del Evangelio a Lourdes, Francia, 1858. A la Inmaculada Concepción se presenta ante Santa Bernadette. En el pequeño pueblo de Lourdes, al pie de los Pirineos, vivía una familia tan pobre que a menudo no tenía pan para comer. Los habían conocido mejores tiempos, pero la enfermedad de François, el padre, y las dificultades económicas los habían llevado a vivir en un sótano húmedo y oscuro que antes había servido como cárcel en esta familia. La Haya Mère Bernadette, una joven de 14 años enferma de asma, se destacaba por su piedad sencilla y su carácter dulce, aunque su educación había sido descuidada debido a la pobreza familiar. El jueves 11 de febrero de 1858, mientras buscaba leña seca junto con su hermana y una amiga cerca de la gruta de Mabial, Bernadette escuchó un ruido como de viento, pero los árboles permanecían inmóviles. Al levantar la vista hacia la gruta, vio en un nicho de la roca a una joven hermosísima, vestida de blanco con un cinturón azul, que sostenía un rosario entre sus manos y la saludaba con una sonrisa celestial. La niña cayó de rodillas y comenzó a rezar el rosario, mientras la visión hacía los mismos gestos, aunque sin mover los labios, durante 18 apariciones que se extendieron hasta julio de 1858. La Santísima Virgen conversó con Bernadette en el dialecto local, tratándola siempre con la cortesía que se usa con las personas importantes, diciéndole: «Voulez-vous me faire la grâce? Me haréis la gracia». Los mensajes eran sencillos, pero profundos: al orar por los pecadores, hacer penitencia, besar el suelo por la conversión de los pecadores y especialmente cavar en la tierra donde brotaría una fuente milagrosa. La fuente, que inicialmente era apenas un hilo de agua fangosa, se convirtió pronto en un manantial cristalino que hasta hoy no ha cesado de brotar. Para recibir esta fuerza en tu vida, escribe ahora en los comentarios: «A mi corazón es luz, y ningún mal resiste a esta vibración». Continuando con el mensaje. El momento más extraordinario llegó el 25 de marzo, fiesta de la Anunciación, cuando Bernadette preguntó insistentemente a la visión quién era. Después de 3 peticiones, la hermosa señora juntó las manos, elevó los ojos al cielo y pronunció estas palabras inmortales: «Aunque soy». Era Inmaculada Concepú. Yo soy la Inmaculada Concepción. Bernadette, que no conocía esta expresión teológica, corrió a repetir estas palabras al párroco,
confirmando así que quien se le aparecía era verdaderamente la Madre de Dios. Proclamada oficialmente como Inmaculada Concepción apenas 4 años antes por el Papa Pío, y en los milagros de Lourdes comenzaron inmediatamente y continúan hasta nuestros días, siendo uno de los lugares de peregrinación más importantes del mundo católico. Millones de enfermos han bebido del agua de la fuente o se han bañado en las piscinas y miles de curaciones inexplicables han sido documentadas científicamente. Pero más importante que los milagros físicos es el milagro espiritual que se opera en cada peregrino. El encuentro personal con María Inmaculada que conduce siempre a su Hijo Jesús. Lourdes nos recuerda que Dios elige a los más pequeños y sencillos para manifestar su gloria, y que María es verdaderamente la salud de los enfermos y el refugio de los pecadores. Si este mensaje ha resonado contigo hasta aquí y quieres ayudar a que llegue a otras almas que también están necesitando luz, haz clic en me gusta. Este pequeño gesto fortalece nuestra misión de llevar esperanza a quien más necesita. Una nueva mirada sobre la vida en Nuuk, Irlanda. 1879. El silencio elocuente de María en tierras irlandesas, en la verde Irlanda, donde la fe católica había sobrevivido a siglos de persecución y donde cada colina y cada valle guardaban memorias de mártires y santos. Existía una pequeña parroquia llamada Knock, en el condado de Mayoan. Era una comunidad rural, pobre, pero profundamente creyente, que mantenía viva la tradición católica irlandesa a pesar de las dificultades políticas y sociales que atravesaba la isla. El 21 de agosto de 1879, una fecha que quedaría marcada para siempre en la historia de Irlanda. La providencia divina tenía preparada una manifestación celestial que fortalecería la fe de todo un pueblo. Margaret Byrne, una mujer piadosa de 45 años, regresaba de visitar a una familia de la parroquia cuando al pasar frente a la iglesia notó una luz extraña que provenía del muro sur del templo. Al acercarse pudo contemplar una visión extraordinaria. La Santísima Virgen María, San José y San Juan Evangelista aparecían junto a un altar sobre el cual se encontraba un cordero rodeado de ángeles. La visión era de una belleza, pero lo que más impresionó a Margaret fue que las figuras celestiales no pronunciaron palabra alguna. Rápidamente, Margaret corrió a avisar a sus vecinos, y pronto se reunieron 15 personas de diferentes edades, desde niños hasta ancianos, que durante 2 horas contemplaron la misma visión bajo la lluvia torrencial que caía esa noche. María parecía vestida de blanco, con una gran corona en la cabeza, y las manos extendidas en actitud de oración ansán. José a su derecha se inclinaba respetuosamente hacia ella, mientras que San Juan Evangelista, vestido como obispo, sostenía un libro abierto y parecía predicar. Sobre el altar, el Cordero de Dios estaba rodeado de ángeles que agitaban sus alas constantemente. Lo más notable de la aparición de Enoc era precisamente su silencio, en una época donde Irlanda sufría grandes dificultades, donde la pobreza y la emigración forzosa separaban a las familias, donde la fe católica era constantemente desafiada. María no vino a pronunciar palabras de reproche o advertencia. En cambio, ofreció a los fieles irlandeses la visión del cielo mismo, la comunión de los santos, la liturgia celestio, el Cordero que quita el pecado del mundo. Era como si hubiera corrido un velo y los testigos pudieran contemplar la realidad eterna que da sentido a todos los sufrimientos terrenos. El mensaje silencioso de Enoc resonó profundamente en el alma irlandesa. La aparición fue investigada rigurosamente y aprobada por la Iglesia, convirtiéndose en el primer santuario mariano nacional de Irlanda. Los peregrinos comenzaron a llegar desde todos los rincones de la isla y del mundo, encontrando en Knock
no solo curaciones milagrosas, sino especialmente una paz profunda y un fortalecimiento de la fe. La visión de María en oración, de San José en adoración, de San Juan predicando y del Cordero en el altar. Recordaba a todos que la vida terrenal, por dura que sea, encuentra su pleno sentido solo cuando se contempla desde la perspectiva de la eternidad. En Fátima, Portugal, 1917. Los secretos celestiales confiados a 3 pastorcitos en el pequeño pueblo de Fátima, en pleno corazón de Portugal. 3 niños pastores vivían la sencillez propia de las familias campesinas del siglo XX. Lucía dos santos de 10 años y sus primos, Francisco y Jacinta Marto, de 9 y 7 años respectivamente. Cuidaban las ovejas de sus familias en la región montañosa de la Sierra de Aire. Eran niños píos acostumbrados a rezar el rosario mientras vigilaban los rebaños, sin sospechar que estaban siendo preparados por la providencia para recibir una de las revelaciones más importantes de la historia de la Iglesia, el 13 de mayo de 1917. Mientras los pastorcitos jugaban después del almuerzo en la cova d'Airia, 2 relámpagos iluminaron el cielo sereno, seguidos de la aparición de una señora más brillante que el sol, vestida completamente de blanco y suspendida sobre una pequeña encina. Su rostro, de belleza indescriptible, irradiaba una luz suave que no lastimaba los ojos. Con voz maternal pero firme les preguntó si estaban dispuestos a ofrecer sacrificios a Dios por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados que lo ofenden. Los niños aceptaron sin vacilar. Ahora escribe en los comentarios: la presencia de los ángeles me envuelve y me guarda en todos los caminos. Esta afirmación sella tu protección contra las fuerzas invisibles negativas que intentan obstaculizar tu camino durante 6 apariciones mensuales que se prolongaron hasta octubre de 1917. La Santísima Virgen confió a los pastorcitos mensajes de extraordinaria importancia para el mundo entero. Los pidió que rezaran el rosario todos los días por la paz del mundo y el final de la guerra, y les reveló 3 secretos que permanecerían como parte fundamental del mensaje de Fátima. El primer secreto mostraba la visión del infierno. El segundo profetizaba el final de la Primera Guerra Mundial, pero advertía sobre una guerra peor, si los hombres no dejaran de ofender a Dios. El tercero, revelado completamente solo en el año 2000, se refería al sufrimiento de la Iglesia y especialmente al atentado contra el Papa Juan Pablo II en el Milagro del Sol, prometido por la Virgen y presenciado por aproximadamente 70.000 personas. El 13 de octubre de 1917 constituyó una de las manifestaciones sobrenaturales más extraordinarias de la historia moderna. El sol pareció desprenderse del firmamento, girando sobre sí mismo y proyectando rayos de colores sobre la multitud antes de precipitarse hacia la tierra en lo que muchos creyeron que era el fin del mundo. Luego, el astro volvió a su posición normal y la gente que había estado empapada por la lluvia se encontró completamente seca. Este prodigio fue presenciado no solo por los creyentes, sino también por escépticos y periodistas que habían acudido para desmentir las apariciones. El mensaje de Fátima trasciende su época histórica y permanece profundamente actual. La devoción al corazón inmaculado de María. La práctica de la comunión reparadora de los primeros sábados. La consagración de Rusia al corazón inmaculado de María y especialmente el llamado constante a la conversión y la penitencia constituyen elementos centrales de la espiritualidad católica contemporánea. Los 3 pastorcitos elevados a los altares como santos, Francisco y Jacinta, y la Beata Lucía, continúan siendo modelos de vida cristiana para niños y adultos, recordándonos que la santidad está al alcance de todos los que responden generosamente al llamado de Marian Beurin, Bélgica, 1932 a 1933, la Virgen del Corazón de Oro y su llamado a la oración.
En la pequeña ciudad belga de Bion, cercana a la frontera francesa, transcurría pacíficamente la vida de una comunidad católica que, como tantas otras en Europa, se encontraba enfrentando los desafíos de los tiempos modernos. Era el año 1932 y el mundo atravesaba por una profunda crisis económica que afectaba a millones de familias. En este contexto, 5 niños de 2 familias vecinas, Fernández, Gilberte y Albert Bazin, junto con André y Gilbert de Gember, se dirigían, como cada tarde, a buscar a la hermana. André, al convento de las Hermanas de la Doctrina Cristiana, el 29 de noviembre de 1932. Mientras esperaban en el patio del convento, los niños notaron una luz extraña sobre la copa de un espino. Allí, caminando sobre una nube, apareció una hermosa señora, vestida de blanco, que movía los brazos lentamente. Los más pequeños gritaron de alegría: «La Santísima Virgen», mientras que los mayores inicialmente y escépticos pronto se unieron a la contemplación de esta visión celestial. La aparición duró apenas unos minutos, pero fue el inicio de una serie de manifestaciones que se prolongarían durante varios meses a lo largo de 33 apariciones que se extendieron hasta enero de 1933. La Santísima Virgen se manifestó regularmente a los 5 niños, siempre en el mismo lugar, junto al espino del convento. Su mensaje era constante y claro. «Orad siempre, orado», repetía una y otra vez, enfatizando la importancia de la oración como medio de unión con Dios y de obtención de gracias. En varias ocasiones, la Virgen apareció con su corazón visible, rodeado de rayos dorados, razón por la cual se la conoce como Nuestra Señora del Corazón de Oro en el punto culminante de las apariciones. Ocurrió el 3 de enero de 1933, cuando la Virgen se reveló individualmente a cada uno de los niños, confiriéndoles secretos personales y pidiendo especialmente el sacrificio y la conversión del corazón. A Fernández Wossen, la mayor de las videntes, le preguntó: «¿Me amas?», y al recibir una respuesta afirmativa, le replicó: «Entonces, sacrifícate por mí». Fue también en esta aparición cuando la Santísima Virgen se identificó claramente: «Yo soy la Inmaculada Virgen», confirmando así su identidad divina. En las apariciones de Vin fueron aprobadas oficialmente por la Iglesia en 1949, después de una minuciosa investigación que confirmó tanto la veracidad de los testimonios como la ortodoxia del mensaje. El santuario construido junto al espino de las apariciones se convirtió en un centro de peregrinación, donde miles de fieles acuden anualmente para responder al llamado mariano a la oración constante. Devoción a Nuestra Señora de Bourrain se caracteriza especialmente por la promoción del rezo del rosario y la contemplación del corazón inmaculado de María, recordando a todos los creyentes que la oración fervorosa y perseverante es el camino seguro para alcanzar la santidad y obtener las gracias necesarias para la salvación propia y la conversión del mundo. Y si has sentido que este mensaje ha tocado tu alma de forma genuina y quieres compartir esta luz con otros corazones que también necesitan fuerza, haz clic en me gusta. Este simple gesto ayuda a mantener viva esta corriente de esperanza y fe. Para todos los que ya han perdido la confianza en el mañana en Van, Bélgica, 1933, la Virgen de los Pobres y su mensaje de esperanza. A pocos kilómetros de Ben, en el pequeño pueblo de Vane, vivía una familia campesina que, como tantas otras durante la Gran Depresión, luchaba diariamente por subsistir. Los Becco eran una familia de fe sencilla, aunque Julian, el padre, había dejado de practicar la religión y los niños no recibían una educación cristiana regular. Mariette, la hija mayor de 11 años, era una niña vivaz, pero poco instruida en la doctrina católica,
que ayudaba a su madre en las tareas domésticas y cuidaba de sus hermanos menores. Nada hacía presagiar que esta niña humilde sería elegida para recibir un mensaje especial de la Madre de Dios. El domingo 15 de enero de 1933, mientras Mariette miraba por la ventana de la cocina familiar, vio en el jardín una hermosa señora rodeada de luz que llevaba un vestido blanco, un cinturón azul y un rosario en el brazo derecho. La aparición duró solo unos minutos, durante los cuales la misteriosa señora hizo una seña con la mano, invitando a la niña a acercarse. Pero Mariette no pudo salir porque su madre había cerrado la puerta con llave. Al día siguiente, la familia acudió al párroco, quien aconsejó a la niña que si volvía a ver la aparición, le preguntara quién era y qué deseaba en el 18 de enero. La Virgen se apareció nuevamente y esta vez pudo conversar con Mariette. Se identificó como la Virgen de los Pobres y pidió a la niña que construyera una pequeña capilla en aquel lugar durante las 8 apariciones que siguieron hasta el 2 de marzo de 1933. María guió a Mariette hasta una fuente que brotó milagrosamente en el bosque, diciéndole: «Esta fuente está reservada para todas las naciones, para aliviar a los enfermos». El mensaje central era claro. María venía especialmente para consolar y ayudar a los más necesitados, a aquellos que sufren tanto, material como espiritualmente. Antes de continuar, escribe en los comentarios: «Mi energía es sagrada y ningún mal tiene poder sobre mí. Esto sellará tu conexión con los ángeles e impedirá que cualquier energía negativa se acerque a ti». La Virgen Divino se distinguió por su preocupación por los pobres y necesitados. En cada aparición, su mensaje resonaba con especial ternura hacia quienes más sufren. «Vengo a aliviar el sufrimiento», repetía constantemente esta advocación. Mariana recordaba a la Iglesia que María es especialmente la madre de los pobres, de los enfermos, de los abandonados, de todos aquellos que necesitan consuelo y esperanza. La fuente milagrosa se convirtió en símbolo de esta misericordia maternal, ofreciendo no solo agua para los cuerpos enfermos, sino especialmente esperanza para las almas atribuladas. En las apariciones de Veynax fueron aprobadas por la Iglesia en 1949, el mismo año que las de Virán, convirtiéndose así Bélgica en una tierra especialmente bendecida por las visitas celestiales de María. El santuario de Banú, conocido mundialmente como el Santuario de Nuestra Señora de los Pobres, atrae anualmente a miles de peregrinos que vienen a beber del agua de la fuente milagrosa y a encomendar sus necesidades materiales y espirituales a la Madre de la Divina Providencia. El mensaje de Banú tiene una actualidad permanente en un mundo donde la pobreza, tanto material como espiritual, continúa afligiendo a millones de personas. La Virgen de los Pobres nos recuerda que María es la madre que jamás abandona a sus hijos más necesitados, que siempre encuentra medios para aliviar sus sufrimientos y que intercede constantemente ante su Hijo por aquellos que más necesitan su misericordia. En Banú, María nos enseña que la verdadera riqueza consiste en confiar en la providencia divina y en practicar la caridad fraterna hacia los más desfavorecidos. En Akita, Japón, 1973 a 1981, a María habla al Oriente con lágrimas y advertencias. En el país del sol naciente, donde el cristianismo había sido sembrado con la sangre de los mártires del siglo X y XVII, y donde los católicos constituían una pequeña minoría en una sociedad profundamente marcada por tradiciones budistas y sintoístas, vivía una religiosa llamada Hermana Agnes Katsuko Sasagawa. Esta mujer de fe profunda, que había perdido completamente la audición, se encontraba en el convento de las Siervas de la Sagrada Eucaristía en la ciudad de Akita, dedicada a la oración
y a la vida contemplativa, sin imaginar que sería elegida para recibir uno de los mensajes marianos más solemnes y proféticos de la historia moderna, el 6 de julio de 1973, mientras oraba ante una estatua de madera de la Virgen María, tallada por un escultor budista, convertido al cristianismo. La hermana Agnes comenzó a experimentar fenómenos sobrenaturales extraordinarios. La estatua empezó a emitir una luz brillante y posteriormente comenzó a derramar lágrimas reales que fueron analizadas científicamente y confirmadas como lágrimas humanas auténticas. Este fenómeno se repetiría en numerosas ocasiones durante los años siguientes, siendo presenciado por cientos de testigos, incluyendo budistas y no creyentes. El 13 de octubre de 1973, fecha significativa en la historia de las apariciones marianas, por coincidir con la última aparición de Fátima, la Santísima Virgen se apareció por primera vez a la hermana Agnes. Su mensaje contenía elementos familiares, pero también advertencias específicas para nuestro tiempo. Pidió oraciones y sacrificios por la conversión de los pecadores, pero también advirtió sobre castigos que vendrían sobre la humanidad si no se corregía su rumbo moral y espiritual. El rosario fue especialmente recomendado como arma. El rosario fue especialmente recomendado como arma espiritual para estos tiempos difíciles. El segundo mensaje recibido, el 3 de agosto de 1973, fue particularmente dramático. La Virgen habló sobre la apostasía que se extendería dentro de la misma Iglesia, sobre cardenales que se opondrían a cardenales y obispos a obispos, y sobre cómo Satanás se introduciría hasta en las más altas jerarquías eclesiásticas. Estas palabras, que inicialmente causaron perplejidad, han encontrado resonancia en acontecimientos posteriores que han sacudido a la Iglesia universal, confirmando el carácter profético de las revelaciones de Akita. El tercer y último mensaje del 13 de octubre de 1973 contenía advertencias aún más solemnes sobre castigos que sobrevendrían a la humanidad si no se producía una conversión sincera. La Virgen habló de fuego que caería del cielo y aniquilaría a gran parte de la humanidad, pero también prometió que aquellos que permanecieran fieles y confiaran en ella serían salvados. Las apariciones de Akita fueron aprobadas oficialmente por el obispo local en 1984, después de exhaustivas investigaciones que confirmaron tanto la ortodoxia del mensaje como la autenticidad de los fenómenos sobrenaturales. En el santuario de Akita se ha convertido en un lugar de peregrinación especialmente querido por los católicos asiáticos, quienes ven en estas apariciones una confirmación de que María extiende su cuidado maternal a todas las culturas y tradiciones religiosas del mundo. Kibeho, Ruanda, 1981 a 1989, a la Madre de la Palabra en tierras africanas. En las colinas verdoyantes de Ruanda, conocida como la Tierra de las Mil Colinas, donde la belleza natural del paisaje africano se combina con una cultura ancestral rica en tradiciones, se alzaba la pequeña escuela secundaria de Kibeho. Era un centro educativo católico que acogía a jóvenes de diferentes tribus y regiones del país, ofreciéndoles no solo educación académica, sino también formación cristiana en un ambiente de fraternidad y paz. Nadie podía imaginar que este lugar sereno se convertiría en escenario de apariciones marianas, que no solo transformarían la vida espiritual de Ruanda, sino que también contendrían advertencias proféticas sobre tragedias futuras. El 28 de noviembre de 1981, mientras las estudiantes participaban en una oración vespertina, Alphonsine Mumorek, una joven de 16 años, perteneciente a la tribu Tutsi, escuchó una voz dulce que la llamaba por su nombre. Al levantar la vista, se encontró con una mujer de belleza indescriptible.
vestida con un velo blanco y un vestido sin costuras que se identificó como Nina Dwayambo, que en Kinyarwanda significa Madre de la Palabra. Era la Santísima Virgen María que venía a visitar por primera vez oficialmente el continente africano, trayendo un mensaje especial para sus hijos de esas tierras. Las apariciones se extendieron durante varios años, involucrando también a otras estudiantes como a Natalie Mukama-Impaka y Marie Claire Mukango. Los mensajes de María en Kibeho eran particularmente ricos en contenido espiritual y profético. La Virgen enseñó a las jóvenes videntes oraciones especiales, les pidió que promovieran el rezo del rosario, especialmente el rosario de los 7 dolores, y las instruyó sobre la importancia de la reconciliación y el perdón mutuo. Sus palabras resonaban con especial fuerza en un país donde las tensiones étnicas latentes amenazaban la paz social. El aspecto más sobrecogedor de las apariciones de Kibeho fueron las visiones apocalípticas que la Virgen mostró a las videntes, especialmente a Alfonsine y a Natalie. Estas visiones incluían imágenes terribles de ríos de sangre, montones de cadáveres, cabezas decapitadas y una desolación general que cubriría la tierra ruandesa. Las jóvenes, que no comprendían completamente el significado de estas visiones, las describían llorando y temblando de horror. Estas profecías se cumplirían trágicamente en 1994, cuando el genocidio ruandés causó la muerte de aproximadamente 1 millón de personas en apenas 100 días. A la Virgen de Kibeho no solo advirtió sobre las tragedias venideras, sino que también ofreció el remedio, la conversión sincera del corazón, el perdón mutuo, la reconciliación entre las etnias y el abandono del odio tribal. María se presentó como la madre que llama a todos sus hijos africanos a vivir como hermanos, recordándoles que ante Dios no existen diferencias de raza o tribu. Su mensaje de unidad y reconciliación se convirtió en profético no solo para Ruanda, sino para todo el continente africano, donde conflictos similares han causado enormes sufrimientos. Las apariciones de Kibeho fueron aprobadas oficialmente por la Iglesia en 2001, convirtiéndose en las primeras apariciones marianas reconocidas oficialmente en África. El santuario construido en el lugar de las apariciones se ha convertido en un centro de peregrinación continental, donde africanos de todas las naciones acuden a venerar a la Madre de la Palabra y a pedir por la paz y la reconciliación en sus países. El mensaje de Kibeho continúa siendo profundamente actual, recordando al mundo entero que solo el amor de Cristo, predicado y vivido auténticamente, puede vencer el odio y la división que causan tantos sufrimientos a la humanidad. El significado teológico de las apariciones, la providencia divina manifestada a través de María Santísima. Cuando contemplamos el conjunto de las apariciones marianas aprobadas por la Santa Madre Iglesia, no podemos sino admirar la sabiduría de la providencia divina, que a través de María Santísima ha querido acompañar a la humanidad en los momentos más decisivos de su historia. Cada aparición responde a necesidades específicas de su época, pero todas convergen en el mismo objetivo fundamental: conducir a las almas hacia Jesucristo, fortalecer la fe católica y llamar a la conversión del corazón. La Iglesia, en su sabiduría milenaria, ha establecido criterios rigurosos para el discernimiento de estas manifestaciones sobrenaturales, examinando cuidadosamente tanto los aspectos teológicos como los frutos espirituales que producen. El primer aspecto que debemos considerar es que las apariciones marianas nunca añaden nuevas verdades al depósito de la fe, sino que actualizan y profundizan verdades ya reveladas en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica. María viene siempre como la humilde esclava del Señor que señala hacia su Hijo, repitiendo las palabras pronunciadas en las bodas de Canaá: haced lo que Él os diga. Por esta razón, toda aparición auténtica
promueve necesariamente la vida sacramental, especialmente la participación en la Santa Misa y la recepción frecuente de los sacramentos de la Eucaristía y la penitencia. Aún un segundo elemento fundamental es el llamado constante a la oración, especialmente al rezo del Santo Rosario, que aparece en prácticamente todas las apariciones marianas reconocidas por la Iglesia. Esta insistencia mariana en la oración del Rosario no es casual, sino que responde a la naturaleza profundamente bíblica y cristocéntrica de esta devoción. Cada misterio del Rosario nos invita a contemplar los episodios fundamentales de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mientras María nos acompaña en esta meditación como la primera discípula y la perfecta contemplativa de estos misterios salvíficos, las apariciones marianas también se caracterizan por su llamado urgente a la conversión y la penitencia, recordando a los hombres de cada época que la salvación eterna está en juego y que es necesario abandonar el pecado para abrazar la santidad. María aparece siempre como la Madre misericordiosa que advierte sobre los peligros espirituales, pero también como la intercesora poderosa que obtiene las gracias necesarias para la conversión sincera. En este sentido, las apariciones marianas constituyen verdaderos signos de los tiempos que ayudan a la Iglesia a discernir los desafíos específicos de cada época histórica. Finalmente, no podemos dejar de notar cómo las apariciones marianas fortalecen la dimensión escatológica de la fe cristiana, recordándonos constantemente que nuestra vida terrena está ordenada hacia la vida eterna y que nuestras decisiones temporales tienen consecuencias eternas. María viene a recordarnos que ella es la estrella de la mañana que anuncia la llegada definitiva de Cristo glorioso y que su intercesión maternal nos acompaña en el camino hacia la patria celestial. Por todo esto, las apariciones marianas aprobadas por la Iglesia constituyen un tesoro espiritual inestimable que la providencia divina ha concedido a la humanidad para su santificación y salvación. En oración a Nuestra Señora de las Apariciones, súplica devota a la Madre que se revela a sus hijos. Oración a Nuestra Señora de las Apariciones, an María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra amadísima, que en tu infinita bondad y misericordia te has dignado aparecer en diversos lugares y tiempos, para guiar, consolar y proteger a tus hijos peregrinos en esta tierra. Te veneramos con profundo amor y gratitud por todos los beneficios que has derramado sobre la humanidad. A través de tus santas apariciones, tú que te manifestaste como la dulce Madre de Guadalupe, al humilde Juan Diego, extiende sobre nosotros tu manto protector y ayúdanos a ser instrumentos de evangelización como lo fue tu imagen sagrada para la conversión de América. Concédenos la gracia de ser siempre fieles hijos de la Santa Iglesia Católica y defensores valientes de la fe cristiana, tú que regalaste al mundo la medalla milagrosa por medio de Santa Catalina Labouré. Derrama sobre nosotros los rayos de gracia que brotan de tus manos maternales, aunque llevemos siempre con devoción esta medalla como signo de nuestra consagración a ti y como protección contra todos los males del alma y del cuerpo. Tú que lloraste en la Salet pecados de tus hijos, concédenos un corazón verdaderamente arrepentido de nuestras ofensas a Dios y la gracia de la conversión sincera. Que nuestras lágrimas de penitencia sequen tus lágrimas de dolor maternal. Tú que te revelaste en Lourdes como la Inmaculada Concepción, a Santa Bernadette, purifica nuestras almas de toda mancha de pecado y concédenos la gracia de una vida santa e inmaculada. Que las aguas milagrosas de tu fuente sanen nuestras enfermedades espirituales y corporales. Queridos segadores, si este mensaje ha iluminado vuestro corazón y fortalecido vuestra fe, no guardéis este tesoro
solo para vosotros. Compartid esta luz con familiares y amigos que también necesitan esperanza. Dejad vuestro testimonio en los comentarios y uníos a nuestra familia espiritual, donde juntos podemos superar cualquier oscuridad a través de la fe y la oración. Vuestra historia puede ser justamente la luz que alguien está buscando en este momento.